Bienvenidos otra vez a este espacio donde contamos lo que muchos prefieren callar. Hoy abriremos un capítulo oscuro y prohibido, los secretos turbios detrás de los cárteles, misterios, pactos y sombras que se ocultan tras la violencia. ¿Estás listo para descubrir lo que nunca te contaron? Antes de continuar, no olvides suscribirte y activar la campanita, porque lo que viene no te dejará dormir. No van a creer lo que voy a contar, pero necesito decirlo antes de que sea demasiado tarde, antes de que ellos me encuentren. Mi nombre es... Bueno, mejor no decir mi verdadero nombre. Digamos que soy Miguel. Hace 3 años yo era un simple reportero freelance en Guadalajara, haciendo notas sobre crímenes locales, nada muy serio, hasta el día en que descubrí algo que cambió mi vida para siempre y que ahora podría costármela. Estaba investigando la desaparición de 5 personas en un pueblo llamado Santa María del Desierto, cerca de Zacatecas. Casos extraños, ¿saben? Personas que simplemente desaparecían en medio de la noche, sin rastro, sin lucha, como si hubieran sido borradas de la existencia. Fue entonces cuando recibí una llamada que me heló la sangre. Era casi medianoche de un martes, y el teléfono sonó con ese tono que parecía resonar en el vacío de mi departamento. ¿Estás investigando Santa María?, dijo una voz temblorosa al otro lado. Detente, detente ahora mismo, o terminarás como ellos. ¿Quién eres?, pregunté, pero el tipo continuó. Me llamo Rodrigo, soy periodista como tú, y descubrí algo que los cárteles no quieren que nadie sepa, algo que va mucho más allá de drogas y dinero. Esa llamada, carajo, hasta hoy me arrepiento de no haber colgado en ese momento. Nos citamos en el Café de la Paz, en el centro histórico de Guadalajara. Era un jueves de marzo. Lo recuerdo perfectamente porque llovía muchísimo, de esas lluvias que hacen que la ciudad parezca más oscura. Llegué primero y me quedé esperando en una mesa del fondo, tomando un café demasiado amargo. Rodrigo apareció puntualmente a las 8 de la noche. Era un hombre delgado, de unos 40 años, con esas gafas gruesas de intelectual. Pero lo que más me llamó la atención fueron sus ojos. Estaba aterrado. Le temblaban las manos cuando me saludó. «Gracias por venir», dijo, sentándose y mirando nerviosamente a todos lados. Yo ya no sé en quién confiar. Pedí otro café para él, pero Rodrigo lo rechazó. Solo jugueteaba con una vieja carpeta de cuero que había traído. «Escucha», comenzó, bajando la voz. ¿Has oído hablar de cárteles que hacen cosas raras, más allá de traficar drogas? Me reí. Amigo, los cárteles hacen muchas cosas raras. Decapitaciones, ahorcamientos, disolver cuerpos en ácido. No, me interrumpió, agarrándome del brazo. No hablo de violencia común, hablo de rituales, cosas antiguas. Entonces abrió la carpeta. Dentro había fotos, documentos, recortes de periódico. Pero lo que más me impresionó fue una foto en blanco y negro de una hacienda aislada. Esta hacienda está a 200 kilómetros de Guadalajara, en medio del desierto de Zacatecas, explicó. Se llama Rancho La Sombra. Oficialmente es propiedad de una empresa fantasma. No oficialmente. Es donde se reúnen los líderes de 3 cárteles diferentes. ¿Y qué tiene de especial?, pregunté, tomando la foto. Rodrigo me mostró otras imágenes. Símbolos extraños grabados en piedra, animales muertos dispuestos en círculos perfectos, figuras encapuchadas caminando bajo la luna llena. Los habitantes de los pueblos cercanos cuentan historias, susurró. Dicen que por las noches se oyen cantos en lenguas que nadie reconoce, y que los jefes de los cárteles nunca envejecen. Yo empezaba a pensar que Rodrigo había perdido la razón, pero algo en las fotos me intrigaba. Había detalles que no podía explicar. «Rodrigo, ¿de dónde sacaste estas fotos?». Guardó silencio un momento, mirando fijamente el café que se enfriaba sobre la mesa. «Estuve allí», confesó. «Logré infiltrarme en una reunión. Vi cosas que no deberían existir». Entonces me mostró la foto más perturbadora. Un ídolo de piedra negra, cubierto de símbolos prehispánicos, rodeado de hombres armados arrodillados. Lo llaman Tezcatlipoca Negro, dijo. El espejo humeante.
Fue robado de una zona arqueológica clausurada hace 20 años. Y desde entonces, los cárteles se han convertido en algo diferente. El café empezaba a vaciarse y noté que estábamos casi solos. Rodrigo siguió hablando, cada vez más nervioso. Encontré cuerpos sin sangre, completamente secos. Encontré personas que juran haber visto a los mismos jefes de cartel hace 30 años, con la misma apariencia. Y encontré registros de sacrificios humanos, no por sadismo, sino por poder. De pronto dejó de hablar y miró hacia la puerta del café. 2 hombres habían entrado y se sentaron cerca de la entrada, trajes negros, sin pedir nada, solo observando. «Mierda», murmuró Rodrigo, guardando rápido las fotos. «Me encontraron». «¿Quién?», pregunté, pero ya se estaba levantando. «Escucha bien», dijo, empujándome la carpeta. «Si algo me pasa, continúa la investigación. Pero cuidado, mucho cuidado. Lo que ocurre en Rancho La Sombra no es solo crimen organizado. Es algo mucho, mucho más antiguo». Rodrigo salió por la puerta trasera, dejándome solo con la carpeta. Los 2 hombres de traje se levantaron y lo siguieron. Yo me quedé allí, temblando, sin saber qué hacer. Al día siguiente, llamé a Rodrigo. El teléfono estaba fuera de servicio. Fui a la dirección que me había dado. El departamento estaba vacío, como si nadie hubiera vivido allí en meses. Rodrigo simplemente había desaparecido. Y fue entonces cuando entendí que estaba solo con esa carpeta llena de secretos que quizá hubiera sido mejor no conocer. Pero ustedes saben cómo es la curiosidad de un periodista, ¿no? Es más fuerte que el miedo. Al menos eso pensaba. Después de que Rodrigo desapareció de esa forma extraña en el café, pasé 2 semanas sin saber qué hacer con aquella carpeta. Cada noche la miraba sobre la mesa de la sala, y cada noche sentía un frío en la espalda. Lo primero que hice fue ir hasta Santa María del Desierto, el pueblo que Rodrigo había mencionado. Era un viaje de 3 horas desde Guadalajara, a través de carreteras desiertas que parecían no tener fin. Santa María era uno de esos lugares que miras y sientes que algo está mal. Las calles estaban demasiado limpias, la gente caminaba con la cabeza baja y había un silencio pesado en el aire, como si todos estuvieran conteniendo la respiración. Paré en una gasolinera en la entrada del pueblo y le pregunté al encargado sobre las desapariciones. El hombre, que debía tener unos 50 años, se puso pálido cuando mencioné el asunto. «Mijo, tú no eres de aquí, ¿verdad?», dijo, mirando nerviosamente a los lados. «Mejor llena el tanque y vete. Ese no es tema para forasteros». Pero insistí. Le mostré mi credencial de periodista y expliqué que estaba investigando el caso. El hombre suspiró pesadamente. «Escucha», dijo bajando la voz. «¿Quieres un consejo? Olvida esta historia. Las 5 personas que desaparecieron hicieron demasiadas preguntas sobre el rancho». «¿Qué rancho?». «Rancho La Sombra», murmuró, como si el nombre le quemara la lengua. «Está a 40 kilómetros de aquí, en medio del desierto. Es propiedad de gente peligrosa». «¿Cárteles?», pregunté. El encargado rió, pero fue una risa amarga, llena de miedo. «Los cárteles serían lo de menos, chico. Lo que pasa en ese rancho, eso va mucho más allá de drogas y dinero». Miró otra vez a su alrededor y se acercó aún más. «¿Alguna vez has oído hablar de personas que nunca envejecen? ¿De rituales antiguos? ¿De cosas que deberían haber quedado enterradas en el pasado?». Sentí un escalofrío. Era exactamente lo que Rodrigo me había contado. «Sigue», pedí. «Mi abuelo solía contar historias sobre ese lugar», continuó el encargado. «Decía que antes de la colonización española, los indígenas de aquí consideraban esa área sagrada, pero no sagrada en el buen sentido, sagrada porque era peligrosa». «¿Peligrosa cómo?». «Había un templo allí, un lugar donde se hacían sacrificios para mantener algo dormido, algo que, según las leyendas, si despertaba, traería desgracia al mundo entero». Yo empezaba a pensar que todos en esa región estaban un poco locos, hasta que el encargado me mostró algo. «¿Quieres ver una prueba de que no invento nada?», dijo, llevándome a la parte trasera de la gasolinera. Había un pequeño cementerio, con lápidas antiguas cubiertas de musgo. Pero no eran las lápidas lo que llamaba la atención, era lo que estaba grabado en ellas. Los mismos símbolos que había visto en las fotos de Rodrigo.
símbolos prehispánicos, específicamente aztecas. Pero ¿cómo era posible? Estábamos en el siglo XXI, en un pueblito perdido de México. Estas tumbas son de 1840, explicó el encargado. Personas que murieron de manera extraña, siempre después de acercarse demasiado al rancho. ¿Cómo murieron? Resecadas, sin una gota de sangre en el cuerpo, como momias vivientes. La sangre me heló. Era exactamente como Rodrigo había descrito los cuerpos que encontró. ¿Y eso sigue ocurriendo?, pregunté. El encargado asintió con gravedad. Las 5 personas que desaparecieron, 2 fueron encontradas así. Las otras 3 nunca fueron halladas. Salí de Santa María con más preguntas que respuestas, pero con una certeza. Rodrigo no estaba inventando nada. Había algo realmente extraño pasando en esa región. De regreso a Guadalajara, decidí hacer un desvío. Quería ver el rancho La Sombra con mis propios ojos. El camino de tierra que llevaba hasta allí estaba lleno de baches y curvas peligrosas. Cuanto más me acercaba, más desolado se volvía el paisaje. Cactus gigantes se erguían como siniestros centinelas, y el cielo parecía más oscuro, aún siendo mediodía. Detuve el coche en una colina que ofrecía una vista panorámica del rancho. Lo que vi me dejó sin aliento. La propiedad era mucho más grande de lo que imaginaba. Había construcciones modernas, galpones, casas, incluso una pista de aterrizaje para avionetas. Pero en el centro de todo, había algo que simplemente no tenía sentido. Ruinas. Ruinas antiguas, evidentemente prehispánicas, incorporadas a las construcciones modernas. Y en medio de esas ruinas, una estructura que parecía un templo piramidal. Estaba tomando fotos con mi cámara cuando escuché el ruido de motores acercándose. 2 camionetas negras subían la polvorienta carretera en mi dirección. Corrí hacia mi coche y aceleré lo más rápido que pude. Por el retrovisor vi que las camionetas habían cambiado de rumbo y me seguían. Fue la persecución más aterradora de mi vida. Me siguieron durante más de 50 kilómetros, manteniendo siempre la misma distancia, como si jugaran conmigo, como si quisieran que supiera que podían alcanzarme en cualquier momento. Solo dejaron de seguirme cuando llegué a los límites de Guadalajara, pero antes de desaparecer, una de las camionetas pasó a mi lado. El hombre en el asiento del pasajero bajó la ventana y me miró directamente a los ojos. Era uno de los hombres que había visto en el café la noche en que Rodrigo desapareció, y estaba sonriendo. Esa noche, cuando llegué a casa, encontré un papel debajo de mi puerta. La curiosidad mató al gato. ¿Quieres ser el próximo? No estaba firmado, pero en el reverso había un símbolo, el mismo símbolo de las lápidas de Santa María del Desierto, el mismo símbolo de las fotos de Rodrigo. Fue entonces cuando entendí que me había metido en algo mucho más grande y peligroso de lo que jamás imaginé, y que Rodrigo probablemente estaba muerto. Después de aquella amenaza, cualquier persona normal habría detenido la investigación, pero yo no podía dejar de pensar en la sonrisa de aquel hombre en la camioneta. Era como si supiera algo que yo no sabía, como si todo aquello fuera un juego para él. Durante 3 días me quedé encerrado en mi departamento, paranoico, mirando por la ventana cada 5 minutos. Pero entonces encontré una llave en la carpeta que Rodrigo me había dado antes de desaparecer. Calle Independencia, número 1234, departamento 15. Esperé a que oscureciera y fui hasta allí. Era un edificio viejo en el centro de Guadalajara, con paredes descascaradas y un portero más interesado en la televisión que en los visitantes. El departamento 15 estaba en el 3er piso. La llave giró fácilmente en la cerradura, y cuando abrí la puerta, carajo, fue como entrar en una especie de museo del horror. Las paredes estaban cubiertas de fotos, mapas, recortes de periódico e hilos rojos conectándolo todo como en la investigación de un detective obsesionado. Pero lo que más me impresionó fue una mesa en el centro de la sala, cubierta de documentos antiguos y libros en español arcaico. Rodrigo había transformado aquel lugar en el cuartel general de su investigación. Comencé a revisar el material. Había registros notariales que se remontaban al siglo XIX, todos relacionados con el rancho La Sombra. Y algo llamó mi atención. La propiedad siempre cambiaba de dueño exactamente cada 50 años. Siempre.
1823. Ramón Herrera, 1873. Eduardo Morales, 1923. Carmen Herrera, 1973. Antonio Vega, 2023. Carmen Herrera otra vez. Espera, Carmen Herrera aparecía en 1923 y en 2023. Eso significaría que tenía más de 100 años. Pero en las fotos que Rodrigo me había mostrado, parecía de 40 como mucho. Seguí buscando y encontré algo todavía más perturbador. Era un diario, escrito a mano con la letra de Rodrigo. La última entrada era de apenas 2 días antes de nuestro encuentro en el café. Logré infiltrar a un informante en el rancho, había escrito. Un hombre llamado Felipe, que trabaja como guardia allí desde hace 5 años. Lo que me contó, Dios mío, lo que me contó es imposible de creer. Seguí leyendo con el corazón acelerado. Felipe dijo que los rituales ocurren cada luna nueva. Los 3 jefes de cártel se reúnen en el templo que está en el centro de las ruinas. Llevan personas de los pueblos cercanos que nadie va a buscar, y hacen cosas con ellas. Felipe juró que los jefes nunca envejecen, que Eduardo Morales tiene la misma apariencia que cuando empezó a trabajar allí hace 5 años, ni una arruga más, y que después de los rituales, todos ellos salen pareciendo renovados. Pero lo más aterrador es lo que Felipe me contó sobre la biblioteca. Hay una biblioteca secreta en el subsuelo del rancho, llena de libros antiguos, en lenguas que nadie puede identificar. Felipe dijo que los jefes pasan horas allí, estudiando textos que deberían haber sido quemados siglos atrás. Necesito ver esto con mis propios ojos. Necesito pruebas concretas. La gente tiene derecho a saber lo que ocurre en ese lugar. Esa era la última entrada del diario. Rodrigo había desaparecido al día siguiente. Busqué más información sobre Felipe y encontré una foto suya pegada en una de las paredes. Era un hombre de mediana edad, con cicatrices en el rostro y ojos cansados. En el reverso de la foto, Rodrigo había anotado: Felipe Sandoval y su teléfono, único contacto confiable en el rancho. Mi curiosidad de periodista era más fuerte que el miedo. Decidí llamar. El teléfono sonó varias veces antes de que alguien contestara. «Aló», dijo una voz cansada. «Felipe, me llamo Miguel, soy periodista. Rodrigo Castillo me dio tu contacto». Hubo un largo silencio al otro lado. «Rodrigo desapareció», dijo finalmente Felipe. «Hace 3 días que nadie sabe de él». «Lo sé, por eso llamo. Estoy tratando de averiguar qué le pasó». Felipe guardó silencio tanto tiempo que pensé que había colgado. «¿Tú también estás investigando el rancho?», preguntó. «Estoy tratando de entender qué le pasó a mi colega». «Mierda», murmuró Felipe. «Escucha, no puedo hablar por teléfono. Hay demasiados oídos por aquí. ¿Podemos vernos? Iglesia de San José, en el barrio de Analco. Mañana a las 11 de la noche. Y amigo, si te están siguiendo, no aparezcas. Porque si descubren que estoy hablando contigo, ¿qué pasa? Terminaré como Rodrigo». La llamada se cortó. Me quedé allí parado, en el departamento de Rodrigo, rodeado de evidencias de una investigación que le había costado la vida a mi colega. Y por primera vez desde que todo comenzó, entendí realmente que no estaba solo investigando una historia. Estaba jugando con algo que podía matarme. Miré por la ventana y vi la misma camioneta negra estacionada al otro lado de la calle. Ellos sabían dónde estaba, y yo empezaba a darme cuenta de que quizás ya era demasiado tarde para detenerme. La iglesia de San José, por la noche, parecía sacada de una película de terror. Las torres góticas se alzaban contra el cielo oscuro como garras gigantes, y la única luz provenía de los faroles de la calle que parpadeaban intermitentemente. Llegué a las 10:45, 15 minutos antes de lo acordado. Quería asegurarme de que no me estaban siguiendo. Di varias vueltas a la manzana, cambié de dirección algunas veces, incluso entré en una tienda y salí por la puerta trasera. Paranoia total. Felipe ya estaba allí cuando entré a la iglesia. Era un hombre más bajo de lo que imaginaba, con manos callosas de quien trabaja duro y ojos que parecían siempre mirar por encima del hombro. «¿Miguel?», susurró cuando me acerqué. «Soy yo». Me miró nerviosamente, como evaluando si yo era confiable o si todo era una trampa. «¿Seguro que no te siguieron?». «Estoy seguro». Felipe se sentó en el último banco de la iglesia y comenzó a hablar en voz baja.
siempre vigilando la puerta. Trabajo en el rancho desde hace 5 años. Empecé como guardia normal, pensando que era solo otro trabajo para proteger a narcos ricos. El pago era bueno, así que no hice preguntas. ¿Cuándo te diste cuenta de que había algo raro? El primer mes. Los patrones, ellos nunca envejecen, amigo. Eduardo Morales, por ejemplo. Trabajo para él desde hace 5 años y tiene exactamente la misma apariencia que cuando empecé. Ni una arruga más, ni una cana. Felipe encendió un cigarro con manos temblorosas. Pero lo que realmente me atormentó fue cuando empecé a notar el patrón. Una vez al mes, siempre en luna nueva, llegan personas al rancho. Personas que nunca vuelvo a ver salir. ¿Qué tipo de personas? Gente de los pueblos cercanos, indigentes de las ciudades más grandes. Personas que nadie va a buscar cuando desaparecen. Felipe dio una calada profunda. Yo nunca vi lo que hacen con ellos. Mi función es solo vigilar el perímetro. Pero a la mañana siguiente de esos encuentros, siempre hay gente limpiando. Y los patrones salen de allí pareciendo diferentes, más jóvenes, más fuertes. Rodrigo mencionó una biblioteca. Ah, la maldita biblioteca, suspiró Felipe. Está en el subsuelo, bajo el templo, 3 metros de profundidad, excavada en la roca viva. Cientos de libros viejos, manuscritos, pergaminos, algunos tan antiguos que se deshacen cuando los tocas. ¿Tú ya entraste allí? Una sola vez. Fue suficiente para tener pesadillas el resto de mi vida. Los libros, algunos están escritos en lenguas que ya no existen. Otros parecen escritos con sangre. Y hay un libro específico que los patrones consultan siempre. Felipe se inclinó más cerca. Un libro encuadernado con lo que estoy seguro es piel humana. Los patrones lo llaman el Códice del Espejo Humeante. Y Miguel, ese libro es distinto a los demás. A veces las páginas se mueven solas cuando no hay viento. Sentí un escalofrío. Felipe, ¿qué crees que le pasó a Rodrigo? Felipe guardó silencio un largo momento. Rodrigo hizo demasiadas preguntas. Quería saber sobre los rituales, sobre la biblioteca, sobre cómo los patrones se mantienen jóvenes. Yo respondí porque pensé que él podría ayudar a detener eso. ¿Y entonces? Entonces desapareció. Y 2 días después, vi a Eduardo Morales salir de la biblioteca con una sonrisa en la cara. La misma sonrisa que tiene después de los rituales mensuales. Felipe apagó el cigarro nerviosamente. Miguel, ellos ya saben de ti. Eduardo me preguntó sobre un periodista de Guadalajara que estaba haciendo preguntas sobre el rancho. ¿Saben mi nombre? ¿Saben tu nombre? ¿Saben dónde vives? ¿Saben que estuviste investigando? La única razón por la que sigues vivo es porque tal vez estén esperando el momento adecuado. Felipe se levantó bruscamente. Mi consejo sincero es, desaparece. Sal de Guadalajara. Vete a cualquier lugar lejos de aquí. Porque si sigues investigando, terminarás como Rodrigo. ¿Y las personas que están matando? ¿No podemos hacer nada? Felipe rió, pero fue una risa amarga. ¿Hacer qué? ¿Denunciar a quién? Miguel, una organización que existe desde hace más de 200 años, que tiene el poder de mantenerse joven a través de rituales antiguos. ¿Crees que no tiene contactos en la policía, en el gobierno? Comenzó a caminar hacia la salida de la iglesia. La mitad de los políticos de Zacatecas sabe lo que pasa en el rancho. Algunos incluso participan en los rituales menores. No quieren detenerlo, quieren ser parte. ¿Entonces no hay esperanza? Felipe se detuvo en la puerta de la iglesia y me miró una última vez. La única esperanza que tienes es desaparecer antes de que decidan que sabes demasiado. Felipe se perdió en la oscuridad de la noche, dejándome solo en la iglesia. Salí de la iglesia con una certeza. Tenía que desaparecer de Guadalajara lo más rápido posible. Felipe tenía razón, pero cuando llegué a casa, no podía dejar de pensar en todo lo que había descubierto. Las personas desapareciendo, los rituales, la biblioteca subterránea y Rodrigo, pobre Rodrigo, que había sido asesinado solo por intentar descubrir la verdad. Tal vez era la curiosidad de periodista, tal vez pura estupidez, pero decidí que necesitaba verlo con mis propios ojos. Solo una vez, solo para estar seguro de que todo aquello era real. Después huiría lejos y lo olvidaría todo. Esperé hasta la siguiente noche de luna nueva.
Felipe había mencionado que los rituales ocurrían siempre en esas fechas. Tomé mi cámara, una linterna, y conduje hasta el rancho La Sombra. El lugar de noche parecía aún más siniestro que de día. Las ruinas prehispánicas se alzaban como sombras gigantes contra el cielo estrellado, y había un silencio pesado en el aire que me erizaba la piel. Dejé el coche a 2 kilómetros de distancia y caminé por el desierto, guiándome por la débil luz que venía del rancho. Cuanto más me acercaba, más podía escuchar sonidos extraños, cánticos, voces susurrando en una lengua que no reconocía. Logré acercarme a las ruinas sin ser detectado, escondiéndome tras cactus y rocas. Lo que vi allí, carajo, eso me va a perseguir el resto de mi vida. Había decenas de personas reunidas en el centro de las ruinas, alrededor de lo que parecía un templo piramidal. Reconocí de inmediato a Eduardo Morales, Carmen Herrera y Antonio Vega, los 3 jefes de los cárteles, vestidos con túnicas negras cubiertas de símbolos dorados. Pero no eran solo ellos. Había otras personas, hombres y mujeres bien vestidos que no reconocí, políticos, por su aspecto, gente importante. En el centro del grupo había una estatua de piedra negra de unos 2 metros de altura, el ídolo que Rodrigo había mencionado. Incluso a la distancia, la cosa parecía viva. Los ojos de la estatua brillaban con una luz propia, pulsando como si fueran un corazón. Y entonces vi a las víctimas, 5 personas atadas a postes alrededor de la estatua, hombres y mujeres jóvenes, claramente aterrados, con mordazas en la boca. Reconocí a uno de ellos. Era un muchacho que había visto pidiendo limosna en las calles de Guadalajara. Los cánticos se hicieron más fuertes, más intensos. Eduardo Morales se acercó a la primera víctima, una mujer de unos 25 años, y sacó una daga curva de dentro de la túnica. Carajo, debería haber corrido en ese momento. Debería haberme largado de allí y nunca mirar atrás. Pero me quedé paralizado, viendo el horror desarrollarse. Lo que ocurrió después, no puedo describirlo del todo. Eduardo pasó la daga por el brazo de la mujer, haciendo un corte superficial. La sangre comenzó a fluir, pero en lugar de gotear al suelo, la sangre se elevó en el aire como si tuviera vida propia, formando una especie de niebla roja que fue absorbida por la estatua. La mujer empezó a consumirse, literalmente, como si le drenaran la vida. En cuestión de minutos, estaba completamente reseca, como una momia, y los jefes de los cárteles parecían rejuvenecer ante mis ojos. Las arrugas desaparecían, el cabello se oscurecía, la piel se alisaba. Hicieron lo mismo con las otras 4 víctimas. Con cada sacrificio, la estatua brillaba más intensamente, y los participantes del ritual parecían absorber parte de esa energía. Cuando el ritual terminó, esperé a que se dispersaran y logré acercarme más al templo. Vi la entrada a la biblioteca subterránea y bajé rápidamente para fotografiar. El lugar era exactamente como Felipe lo había descrito. Cientos de libros antiguos, manuscritos en lenguas muertas, pergaminos que parecían escritos con sangre, y en el centro de todo, sobre una mesa de piedra, estaba el libro más aterrador que había visto en mi vida, El Códice del Espejo Humeante. Tomé varias fotos del libro, de las estanterías, de los símbolos en las paredes, y luego salí corriendo de allí, sin ser detectado. Llegué a casa y procesé las fotos de inmediato. Todo estaba allí. Evidencias concretas de los rituales, de los sacrificios, de la biblioteca secreta. Era la historia del siglo. Al día siguiente, publiqué todo. Lo envié a 3 periódicos diferentes, a blogs de investigación, a sitios de noticias. Escribí un artículo detallado con todas las fotos como prueba. ¿Y saben qué pasó? Nada. Absolutamente nada. Los periódicos dijeron que las fotos eran falsas, montajes digitales. Los blogs eliminaron mis artículos alegando contenido no verificable. Los sitios de noticias me bloquearon. En 48 horas no había ni rastro de mi reportaje en internet, como si nunca hubiera existido. Peor aún, empezaron a aparecer artículos desmintiendo mi historia. Periodista freelance inventa conspiración sobre cárteles. Fotos falsas de rituales satánicos se vuelven virales en internet. Expertos confirman, imágenes son montaje mal hecho.
expertos que nunca había oído nombrar, citando análisis técnicos que probaban que mis fotos eran falsas, siendo que yo sabía que eran reales porque yo mismo las había tomado. Una semana después, perdí mi trabajo. El editor dijo que había perjudicado la credibilidad del periódico con teorías conspirativas. 2 días después, fui desalojado de mi departamento por atraso en el alquiler. Aunque estaba al día, mi cuenta bancaria fue bloqueada. Empezaron a aparecer demandas en mi contra por difamación de personas que ni siquiera conocía. En menos de 2 semanas, mi vida había sido completamente destruida. Fue entonces cuando entendí el verdadero poder de la organización a la que me enfrentaba. Ellos no necesitaban matarme. Podían simplemente borrarme de la sociedad. En la tercera semana comenzaron las amenazas directas. Llamadas anónimas en medio de la noche. Coches estacionados frente a donde me estaba quedando. Personas siguiéndome en la calle. Y entonces recibí un mensaje claro. Desaparece del mapa o desapareces para siempre. No tuve elección. Tomé el poco dinero que me quedaba y desaparecí. Cambié de nombre, de aspecto, de todo. Me fui al interior de Yucatán, a un pueblito donde nadie hace preguntas. Trabajo en un taller mecánico, gano poco, vivo como un fantasma. En los últimos 3 años no publiqué nada más. No investigué nada más. No intenté exponer la verdad, porque aprendí que algunas verdades son demasiado grandes para contarse. Las fotos que tomé, las guardé en un pendrive escondido. Si algo me pasa, al menos quedará el registro de lo que vi. Pero sé que ya no sirve de nada. Ellos tienen el control total. Medios, policía, gobierno, todo está en sus manos. Y cualquiera que intente exponer la verdad simplemente desaparece del mapa. En estos 3 años he vivido con miedo constante. No duermo bien. Siempre estoy mirando por encima del hombro. Siempre esperando que ellos me encuentren. Porque sé que en realidad no escapé. Ellos me dejaron ir esa noche. Y pueden encontrarme en cualquier momento que quieran. Lo peor es que sé que el rancho La Sombra aún existe. Tal vez esté en otro lugar ahora, con otro nombre. Pero los rituales continúan. Las personas siguen desapareciendo. Y esos monstruos inmortales siguen haciendo sus pactos oscuros. Por eso grabé este relato. Lo guardé en un pendrive escondido en un lugar seguro. Si algo me pasa, al menos alguien sabrá la verdad. Vi el infierno en la tierra. Vi personas siendo drenadas de su fuerza vital para alimentar algo que no debería existir. Vi hombres que deberían estar muertos hace décadas caminando entre nosotros, gobernando cárteles, controlando políticos. Y ahora vivo sabiendo que en cualquier momento, en cualquier noche, puedo escuchar los golpes en mi puerta. Puedo escuchar esa voz familiar diciendo, Miguel, qué bueno encontrarte de nuevo. Por ahora estoy vivo. Por ahora estoy libre. Pero por ahora nunca parece tiempo suficiente cuando conoces los secretos que algunos hombres matan para proteger. La biblioteca subterránea aún existe, en algún lugar. El códice del espejo humeante aún susurra sus secretos macabros. Y aquellos que hicieron pactos con las tinieblas aún caminan entre nosotros, jóvenes para siempre, poderosos para siempre. Y yo soy el único que quedó para contar esta historia. Al menos hasta que ellos decidan que ya es hora de silenciarme definitivamente. Ahora dime, ¿qué opinas de estos secretos turbios que se esconden detrás de los cárteles? ¿Te sorprendió alguna de estas revelaciones? Déjalo en los comentarios. Me interesa leerte. Y recuerda, si te gustó este video, suscríbete y activa la campanita, porque aún tenemos mucho más que contar, lo que muchos prefieren callar.